Buenas tardes, ingeniero. Esta es la resolución de los ejercicios que se enviaron, en donde en el primero me dice que encuentre las características de operación BDQ e IDQ de los dos diodos que están en el circuito. En este caso, realizando las investigaciones, se dice que el diodo de silicio trabaja con 0.7 voltios y el diodo de germanio trabaja con 0.3 voltios en caída de tensión. En este caso, el diodo de germanio que se encuentra en la parte izquierda de la malla no está polarizando, y como no está polarizando, el mismo no me va a dar energía, o la energía va a ser demasiado pequeña. Como la energía es demasiado pequeña, no me va a entregar ni voltajes ni potencias. Por su parte, el diodo de silicio, que sí está trabajando con su caída de tensión de 0.7 voltios y sí está, y además está polarizando, el mismo me va a entregar lo que es voltajes, potencias, entre otros valores. Entonces, en conclusión de este ejercicio, el diodo de germanio está trabajando con todas sus características, el diodo de silicio está trabajando con todas sus características, y el diodo de germanio no está trabajando con sus características, ya que no se está polarizando. En el siguiente punto nos dice que para el circuito de 7.39, calcular las potencias que absorbe cada uno de los 6 elementos y comprobar por medio de la simulación del circuito. Bueno, como se ha dicho anteriormente, el diodo de germanio no está polarizando y por ende no me va a entregar ni potencias ni intensidad, ya que su energía es demasiado pequeña. Y el diodo de silicio, como se está trabajando con sus características, obtenemos lo que es una intensidad, que sería los 5.05 miliamperios. ¿Ya? Entonces, realizando la relación de potencia, que para poder obtener las potencias de la intensidad 2 por la resistencia 1, por la resistencia 2, que serían los 6 amperios, y, y para el diodo se utilizó la de la relación entre voltaje por intensidad, en donde los valores serían los 2.6 miliwatts, 19.12 miliwatts y 3.53 miliwatts, en donde estos valores se van a comprobar mediante la simulación. Una vez ya realizada la simulación, los valores que nos arrojarían serían los 2.61, los 3.357 y 19.58, en donde realizando también la ley de las potencias, sumando estas tres potencias, nos debería dar 0 con esta, lo cual se cumple. Entonces, es decir, que el ejercicio está bien realizado. Y para el otro lado, como se había dicho, la malla del diodo de germanio no está conduciendo energía, ya que no se está polarizando, así que no se puede obtener potencia, ya que la energía es demasiado pequeña. En el siguiente ejercicio nos dice que calculemos los valores para las componentes de CD y CA en voltaje de salida, veo del circuito de la figura 7.21, en donde para poder tener una mayor exactitud se utilizaron valores, en donde se utilizó un voltaje pico de 6 voltios y una frecuencia de 60 Hz, en donde se va a comprobar cómo es una rectificación de media onda, en donde se hace la conversión de corriente alterna a corriente continua. Por cada ciclo que se tiene a la entrada, entrega un medio. En este caso se aprecia cómo el diodo de silicio hace la caída de voltaje de los 0.7. Entonces nos daría un voltaje en la carga de 5.3 voltios. Y también se puede observar la onda rectificada de esta forma, que es característica de la rectificación de media onda, en donde el factor Rizzo se obtuvo mediante la relación del voltaje medio sobre el voltaje RMS por 100%, en donde nos daría un total de 63.39%. Este porcentaje, ¿qué nos quiere decir? Que se trata de una rectificación de media onda, ya que no es un porcentaje demasiado elevado, ya que es una rectificación que no es muy completa. Es una rectificación una rectificación menos completa que la de rectificación de onda completa. O sea, esto quiere decir que la rectificación de onda completa es mejor que la de rectificación de media onda. Por otro lado, también calcular el factor Rizzo de la señal de salida para el circuito de la figura 7.42, en donde de la misma manera eh, se colocó lo que es se colocó mediante una rectificación de onda completa puente de Krebs, se colocó asimismo un voltaje pico de 6 voltios y una frecuencia de 60 Hz, en donde aquí se utilizan dos diodos de silicio. Estos dos diodos de silicio van a tener una caída de voltaje de 1.4 en total, en donde realizando la operación nos queda que el voltaje el voltaje de la carga serían los 4.6. Para obtenerle el factor Rizzo se utilizó la relación entre voltaje medio sobre voltaje RMS por 100, en donde nos dio un total de 89.84%. En conclusión de estos dos ejercicios, se puede decir que acá se obtiene un mayor
un mayor porcentaje, ya que este tipo de rectificación de onda completa es mucho mejor que la rectificación de media onda. En el siguiente ejercicio nos dice cuál será el valor de la corriente máxima de colector posible del VGT de la figura 8.24. Este sería el circuito el circuito que se tiene que realizar, en donde desarrollando las fórmulas nos dice que que la intensidad de la base sería 9.98 en nanoamperios, en donde para obtener la corriente colector se utiliza la fórmula de la intensidad de base por el beta, en donde en esta ocasión el beta es de 100, nos da 0.99 miliamperios. Y obteniendo el IC de saturación, realizando la fórmula, nos daría 2.08 miliamperios. En donde de, de, de retroalimentación con colector se lo conoce como retroalimentación con colector, se lo conoce de esta manera porque el colector va directo al transitor. En este caso, la resistencia del colector va directo hacia el transitor. Entonces se lo conoce así de esa manera. Entonces, ahora se comprobarían estos valores mediante la simulación, tanto el de la intensidad de base como la intensidad del colector, en donde se puede observar que la intensidad de colector es específicamente 1.002 miliamperios, que es un valor cercano a lo que ya se obtuvo, de los 0.99, y 9.92 nanoamperios, que es también cercano a lo que ya se obtuvo anteriormente. En el siguiente ejercicio, en donde nos dice que con base con los resultados ya obtenidos en el ejemplo 8.4, hacer un esbozo de las curvas características de la salida PGT de la figura 8.24. Entonces, para poder nosotros realizar la gráfica, nos vamos a necesitar 3 puntos, en donde estos 3 puntos son el punto de trabajo, el punto de corte y el punto de saturación, los cuales tienen los siguientes valores. El voltaje de capacitor, el voltaje del emisor por la intensidad del colector, con la intensidad del colector, también está el voltaje de la fuente del colector, en este caso junto con el punto, cuando el punto de corte es 0 es porque no hay corriente, no tenemos corriente, y el punto de saturación es cuando no tenemos lo que es voltaje. Entonces, se sacaría, obteniendo el punto de saturación, nos da 2.08 y reemplazando los puntos, la gráfica nos quedaría de la siguiente manera, en donde el punto Q tiene que estar siempre en la pendiente y en la intensidad de base que nos da los 9.98 nanoamperios, en este caso no se puede graficar, pero más o menos diría de esta forma la intensidad de la base. En el siguiente problema nos dice que realicemos un análisis al mismo circuito del 8.4, suponiendo que hay un cambio del 45% al beta del transmisor por efectos de calor. Entonces, realizando el cambio del beta por el 45%, este nos da un nuevo valor de 145. Por lo estudiado en clases, se supone que el valor de trabajo debe ascender. Como se está trabajando con, con este tipo de retroalimentación con conductor, entonces en este tipo no debería el punto Q estar subiendo o bajando por acciones de la temperatura. Este valor se va a mantener fijo ya que este tipo de transitor es muy estable. Entonces, realizando los cálculos para la intensidad de base, nos da que la intensidad de base son 8.07 nanoamperios, en donde multiplicando por el valor de beta, que son los 145, nos da 1.17 miliamperios. Y para poder obtener el voltaje del colector emisor, realizando las distintas fórmulas, nos da que es 5.02 voltios. Y el IC de saturación nos da que es 2.08 miliamperios. Entonces, después obtenemos nuevamente los puntos Q, los puntos de trabajo, los puntos de corte y el punto de saturación, en donde, como ya se había explicado en el ejercicio anterior, los puntos, punto Q sería 5.02 voltios, 1.17 miliamperios, en este caso el de corte 12,0. ¿Por qué razón? Porque cuando se trabaja con una intensidad de 0, toda esta parte de aquí se vuelve 0 y solamente se estaría trabajando con los 12. Y de la misma manera, si es que se trabajara con un voltaje de colector emisor de 0. Entonces, esa es la razón por la que los valores de aquí y tanto de acá son ceros. Entonces, realizando ya la gráfica de, de este problema, nos quedaría de esta manera, ubicando los puntos, en donde, como se puede observar, a diferencia del problema anterior, este punto sube, o sea, se dirige hacia la izquierda,
a diferencia de este, que se encontraba en una parte más hacia abajo. Entonces aquí se cumple lo que hemos visto en clase, en donde si es que el transitor se encuentra en calor, este va a tener un mejor rendimiento, a diferencia que cuando está más frío, este va a tener va a tener menos rendimiento. Ahora se va a comprobar los valores obtenidos mediante el simulador. Entonces, una vez ya realizado la simulación del circuito, cambiando el beta mediante las propiedades que nos da ORCAD, nos quedaría que es 1.17 miliamperios de la intensidad del colector, como ya se había sacado anteriormente mediante cálculos, 8.02 nanoamperios la intensidad de la base, en donde está también correcto, y el voltaje del colector emisor, que nos da un total, restando estos 6.43 menos los 1.405 nos da 5.02 del voltaje, que es también un valor aproximado a lo que se obtuvo mediante cálculos. Entonces, en conclusión de este ejercicio, se puede decir que si en caso de que se enfriara el transitor, no se va a poder trabajar, ya que el mismo no va a llegar a funcionar. En este caso, el beta va a disminuir. Como se puede ver la comparación que se hizo con el anterior ejercicio, en donde el beta era de 100, se encontraba su punto de trabajo en un punto más alejado, punto de saturación, y en cambio como acá se le aumentó el beta, es decir, que se aumentó un poco más el calor, el transitor va a trabajar de una mejor manera y me va a rendir a lo que yo necesito. Esa sería la resolución de todos los ejercicios.